O sea, Kiko, la persona que nos ha secuestrado va a volar en pedazos a la empresa aquella de al lado, ¿no es así? Que sí, chavito, me parece que la cosa está muy malita. Sí, fíjate. ¿Pero qué es eso? Es un misil de la guerra MX-19. Podría reventar nuestra empresa como si estuviera hecha con papel de aluminio. ¿Pero ese no es el Capitán Tremañes? Sí, era él. Marcos, no sé si tú querrás que te coma el tigre. Es increíble, he conseguido salir con vida de un jodido atentado. ¡Soy la Virgen! ¡Coño, la Tremañes señal! Me parece que esto acaba de empezar. ¡Vamos para allá! Bueno, voy a meter mi clave de acceso para entrar en la Tremañes Cueva, a ver si hay alguna misión guay por ahí. Bueno, seguramente habrá alguna, porque si no, no me habrían llamado para venir. Hola, Serafín. Hola, Motozardón. Sera, tío, sería mejor que fueras a la tienda a comprar otro traje, que el que tienes ya está hecho una mierda. Motorilo, necesito otro disfraz del Capitán Tremañes. ¿Te queda alguno? Sí, Sera, mira, tengo este otro que me acaba de llegar desde Francia. Wow, tío, la tela está bastante currada. Dime, tío, ¿cuánto quieres por él? Vendo el traje completo con la capa y demás por 3.000 euros. ¿3.000 euros? Joder, Motorilo, es demasiado caro. Oye, Motorilo, ¿sabías que este género es ilegal venderlo? Imagínate que se entera el alcalde de Chanatos City. Podrías perder tu negocio. Bueno, pues te lo dejo en 2.000 euros, Serafín, ¿te parece bien? Claro, y me imagino que también tendrás el certificado de importación. Si no lo tienes, tío, se te puede caer el pelo. Bueno, Sera, pues págame 1.000 euros nada más, anda. ¿Tu licencia de comprador de géneros la habrás renovado, Moto? Está bien, Sera, te lo dejo en 50 euros. Hay otra cosa. ¿Tienes en cuenta lo de los impuestos de Hacienda? Sí, tío, pero permíteme que te regale el traje, ¿de acuerdo? Oh, pues muchas gracias, Motorilo. Ya ves que conmigo siempre se llega a un acuerdo. Oye, Sera, siempre te lo he querido preguntar. ¿Qué clase de disfraz se supone que es ese? De esos que molan del copo. Bueno, Motozardón, espero que sea importante. Tengo una bragueta muy apretada. Pues lo siento mucho, Serafín, pero me parece que tienes que ir a liberar a los personajes que el David Chanatos Invertido secuestró. ¿De qué personajes estás hablando? Echa un vistazo a este listado, Serafín. Son todos los personajes que el David Chanatos Invertido ha secuestrado desde el año 2001, incluyendo los que ha secuestrado actualmente. Joder, Motozardón, son un puñado de ellos, tío. Lo de los personajes secuestrados no te preocupes, tío. Para dejarlos en libertad solamente tendrás que destruir una máquina. Ah, bueno, entonces chupao. Sí, agárrate fuerte que lo bueno viene ahora. Es una bomba, tío. Joder, Motozardón, me estás acojonando. El David Chanatos Invertido tiene pensado dar un ultimátum al mundo con unos misiles que pueden provocar una gigantesca explosión a escala mundial. Hostia, tío, qué movida más chunga. Bueno, mira, disponemos de una pequeña ventaja, tío. Cuando evitaste el atentado de ahora, el lanzamisiles del David Chanatos Invertido se le estropeó y para que vuelva a funcionar necesita una placa especial. Una pieza que lo hace volver a funcionar. ¿Tú conoces al proveedor que le suministra esas armas de destrucción masiva al Invertido? Estoy convencido de que es un tal Luis que trabaja en tu empresa, Serafín. ¿Luis, eh? Marketing, Serafín. Serafín, tío. Oye, joder, ¿no ves que estoy al teléfono? Sí, vale. Ya me ocupo yo de ello, ¿eh? Venga, hasta luego. A ver, Luis, ¿puedes saber qué cojones querías? Ya me estás metiendo el corcho de una botella en culos. Serafín, tío, solo quería que mandaras esto por el fax. Joder. Joder con el greñas mala hostia. Coño, esto va para el David Chanatos Invertido. ¿Un 20avo de lanzamisiles? ¡Hostia, pues claro, la pieza! Oye, Luis, perdona, ¿sabes a qué hora le llegará la mercancía al David Chanatos Invertido? Serafín, por Dios, la empresa del Invertido está a las afueras de la ciudad, joder. Seguro que le llega para esta noche a las 10. Además, ¿a ti qué cojones te importa? Porque lo tienes que saber, vamos a ver. No, nada, por cosas mías. Oye, tengo que abandonar la empresa un momento, ¿de acuerdo? Tú verás, Serafín, yo te lo voy a descontar del sueldo, ¿eh? ¡Cómeme todo el puto nabo!
Motozordon, tío, tengo entendido de que la pieza le llegará al invertido a las 10 de la noche de este día. Bueno, pues mira, tienes 5 horas y media de ventaja, Serafín. ¿Tienes que hacer algo ahora? Bueno, pues si ahora tenía cita con el médico a las 5, tío. De acuerdo, Serafín, pero antes mira un momento a la ventana. Joder, tío, ¿pero qué es lo que le pasa al cielo? El color del cielo ha cambiado gracias a un rayo láser que envió el David Thanatos invertido. Joder, tío, pues hace falta ser su normal, vaya puntería de mierda. Serafín, tío, el David Thanatos invertido no fue que no tuviera buena puntería. Ese disparo lo hizo aposta. Bueno, ¿y tiene alguna consecuencia el cambio del cielo? No, una cosa, una tontería, hace que la naturaleza se muera. Joder, tío, ¿eso es para ti una tontería? El agua es un elemento de la naturaleza. Bueno, ¿y a mí qué cojones me dices, ya Cousteau? Motozordon, tío, la mayoría de la gente tiene que beber agua, si no puede morirse. Bueno, que digo la mayoría, todo el mundo debería beber agua, tío, si no pueden morir. El agua en la vida es esencial, tío. Bueno, mira, voy al médico y luego te veo, ¿de acuerdo? Serafín, espera, llevas una bonita chaqueta. Coño, Aurelio, ¿qué haces tú por aquí, chaval? Bueno, pues vengo a ver si me miran un poco los cojones, que me duelen un poco, tío. Joder, macho, entonces tienes un problema de cojones. Nunca mejor dicho. Sí, hola, buenos días, Serafín, cuando quieras puedes pasar, ¿eh? Bueno, Serafín, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a ver. Bueno, la verdad es que no me pasa nada, pero simplemente tengo curiosidad por saber qué es lo que producen los esteroides. Pues vamos a ver cómo te lo cuento, Serafín. Los esteroides los suelen utilizar más que nada los deportistas. Suelen emplearlo para endurecer el cuerpo, ¿entiendes cómo te digo? Hay un pequeño problema con los esteroides. Resulta que tienen efectos secundarios, ¿oíste? En el caso de que lo tomen los hombres pueden existir posibilidades de que se le atrofien los testículos. Esto también puede causar esterilidad y pérdida de peso. En el caso de las mujeres, el uso de los esteroides puede conducir a rasgos masculinos irreversibles, como por ejemplo la reducción de los senos. Y los efectos psicológicos en ambos sexos pueden incluir depresión y aumento en el comportamiento agresivo. Joder, vaya movida más chunga. ¿Y usted qué me recomienda, doctor? Sí, hola, buenos días. Joder, movida chunga, dice. Pues anda, que si te llego a hablar de los problemas a largo plazo... Bueno, Serafín, pues yo te recomiendo que si lo quieres tomar, que lo tomes. Pero tampoco abuses de ello, porque como sigas así, dentro de 2 días te encuentras hecho una puta mierda. ¿Te haces una idea, no? Sí, más o menos. Bueno, muchas gracias, doctor. Motozordon, voy en camino para la Tremaña Escoba. Necesito hablar contigo un momento. De acuerdo, Serafín. Oye, respecto a lo de antes... Tranquilo, Motozordon, no tienes por qué darme ninguna explicación. Tú tienes todo el derecho del mundo en pillar de vez en cuando algún pequeño cabreo.